Hoy en día existen una cantidad inmensurable de componentes que podemos agregar a nuestra futura compu, y algo que a muchos nos debe preocupar es la variedad en los precios. Esto acompañado con la cantidad de características con las que podemos sentirnos aún más abrumados a la hora de elegir un componente. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un procesador como el Xeon E5? Ya que este pareciera reunir todas las características para un ensamble perfecto: 8 núcleos, 16 hilos y un precio de $50. ¿Es acaso esta una solución mágica? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jux. La verdad es que no, el Xeon en sí no es una solución mágica, y nosotros no somos unos revolucionarios antisistema gastándonos $50 en vez de 300 por un procesador con 8 núcleos y 16 hilos. Pero entonces, ¿qué son los Xeon? Los procesadores Xeon en general son procesadores muy potentes, los cuales van desde 6 núcleos y 6 hilos hasta unos monstruosos 28 núcleos y 56 hilos, con cachés que van desde los 12 a los 38 megas. Por lo que, si solo nos guiamos por esto y por su precio, probablemente sintamos que estamos venciendo el sistema y restaurando la economía. Y es que en sí, los procesadores Xeon no son malos, al contrario, son muy buenos, pero ahí es de donde sale su precio tan asequible, ya que estos no son para nada procesadores game. Y es que teóricamente un Xeon suele clasificarse con más poder a diferencia de un procesador de la línea Core de Intel, siendo la principal diferencia el trabajo hacia el cual van orientados, ya que a diferencia de los Intel Core, los Xeon están diseñados para trabajos específicos como workstations y servidores, donde se requieren redundancia de información, múltiples CPUs, virtualización y grandes números de subprocesos. Estos procesadores además poseen mucha memoria caché L3, la cual básicamente se encarga de tener listos los datos que puedan ser utilizados enseguida por el procesador. A su vez, poseen una tecnología RAM SC que se encarga de detectar e incluso intentar corregir errores en los paquetes de datos que se envían y reciben. Todo esto acompañado de una gran vida útil. Y es que gracias a que el Xeon no está apuntado de lleno a esto, podemos notar que para gaming no nos va a rendir tanto como un procesador de estas características. En su tiempo, los procesadores Xeon eran carísimos, pero hoy en día sus versiones de entrada bajaron bastante de precio, haciendo que un procesador Xeon de 8 núcleos y 16 hilos valga aproximadamente lo mismo que un Ryzen 3 3200G. Incluso podemos llegar a encontrarlos más baratos, esto en un principio por su antigüedad, pero si fuera solo por esto sería casi imposible conseguir una placa madre, ya que estas pueden llegar a valer hasta $1000 o más. Es por eso que ensambladoras chinas pusieron manos a la obra y crearon no solo placas madre más baratas, sino que capaces de almacenar no solo uno, sino dos procesadores Xeon, volviéndolos cada vez más asequibles al público que busca introducirse al gaming. Ahora que ya sabemos qué son los Intel Xeon y cómo llegaron a ser tan asequibles, podemos empezar a relacionarlos con un ensamble, y es que en sí no son para nada una mala idea si comparamos los precios, pero el problema empieza cuando elegimos una placa madre china. Esto ya que si bien el procesador es de una excelente calidad, nada nos asegura que esta placa madre vaya a ser lo suficientemente segura para proteger a nuestro procesador. Por ejemplo, en el caso de una descarga eléctrica que no soporte nuestra fuente de poder. A su vez, no tenemos ninguna garantía de que vaya a funcionar, y si consideramos los 30 días de reembolso que nos ofrecen páginas como AliExpress, sumándole mínimo 40 días de envío, se vuelve un poco riesgoso. Ahora bien, una solución podría ser que logremos conseguir una placa madre ensamblada por una marca reconocida de segunda mano. Ahora la gran pregunta, ¿son buenos para el gaming? Para esto, primero vamos a plantear un ejemplo bastante práctico. Imaginemos que tenemos una Ferrari. Ahora, imaginemos que llevamos esa Ferrari a competir contra autos de gama inferior. Obviamente, la Ferrari va a ser mucho mejor, pero imaginemos que ponemos a nuestra Ferrari a competir contra un Fórmula 1 también de Ferrari. A pesar de tener similares características en cuanto a motorización, el Fórmula 1 está diseñado para recorrer la pista lo más rápido posible, mientras que el Ferrari está balanceado con un confort inigualable. Básicamente, pasa lo mismo con los componentes de nuestras compus. Un Xeon, si bien es muy potente y no nos va a dejar tirados como la Ferrari, va a ser inferior a un procesador diseñado para jugar como la Fórmula 1. Y es que si buscamos en benchmarks, podemos observar que por ejemplo un Xeon E5 2689 rinde muchísimo menos que un Ryzen 7 3700X, con la misma cantidad de núcleos e hilos. Esto ya que, como dijimos anteriormente, procesadores como el 3700X están orientados a procesos como edición, modelado 3D, y aunque quizás el Ryzen 7 no sea el mejor ejemplo, jugar. Mientras que el Xeon E5 2689 utilizará todo su potencial y todas sus características especiales para, por ejemplo, mantener nuestras páginas web abiertas 24/7. Si comparamos sus benchmarks, podemos ver que en cuanto a la gama alta se queda un poco atrás, consiguiendo hasta 20 FPS menos en promedio y exigiéndose un 10% más, con una temperatura bastante elevada. Pero de nuevo, tenemos que considerar que armándola con motherboards chinas es mucho más barato que armar cualquier otro ensamble de estas características. En juegos como Apex, esta diferencia se verá aún más marcada, considerando que es un juego bastante exigente. Por último, en juegos como CSGO me sorprendió bastante, perdiendo prácticamente 70 FPS contra un 3700X. Y es verdad que esa diferencia no se va a notar, ya que muy rara vez son aprovechables semejantes tasas de frames. Pero a su vez, tenemos una temperatura exagerada a mi parecer para un juego que le vamos a viciar tantas horas como es el CSGO, llegando a los 70 grados mientras que el 3700X se mantiene entre los 50 y 60 grados.
A su vez, si comparamos por ejemplo un Xeon 1240 con procesadores como un i3 8100, podemos obtener prácticamente el mismo rendimiento. Como podemos ver, en el caso de Battlefield 5 hay una diferencia de como mucho 10 frames por segundo en los momentos más exigentes. Si prestamos atención, a pesar de que el i3 rinde mejor, este está utilizando un mayor porcentaje de su potencial, mientras que el Xeon puede de a momentos utilizar 10% menos que su rival. Esta diferencia quizás se note un poco más en juegos como GTA V, juego en el cual el Xeon se exige muy poco y aún así logra solo 10 FPS menos que el i3, por lo que, en cuanto al duelo de las gamas bajas, un Xeon se maneja bastante bien. Como conclusión, podemos decir que si bien el Xeon está orientado a algo totalmente diferente al gaming, se sostiene más que bien para este ámbito, pero en realidad no sería posible sin las placas madres chinas, que en lo personal me parece una compra bastante arriesgada, ya que si ponemos en comparación, armar una PC con un Xeon capaz de igualar a un i3 8100 con una placa madre de una marca reconocida nos saldría lo mismo que armar una compu con Ryzen 5 2600 y una placa de video, por lo que a no ser que te quieras arriesgar con una placa madre genérica, te diría que busques otra cosa. Antes de terminar el video me gustaría contarles que estamos streameando en Twitch. La hora siempre se va a avisar por nuestra página de Instagram, la cual se encuentra en la descripción del video. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que te unas a los grupos de Discord de Steam, los cuales están en la descripción del video. Sin más que decir, yo soy Nico, un saludo, chao.